¿Cómo están? Buen mediodía, bienvenidos a las noticias aquí en BTV. Con lo que está pasando a lo largo y ancho del territorio nacional es mucha la información en este mediodía. Les vamos a proponer compartirles en esta próxima hora. Ya vamos a los principales titulares. Es inminente que el Ministerio de Ganadería decrete la emergencia por gripe aviar. Se detectó un nuevo caso en Canelones, móvil en vivo. Se presentaron 2 aviones A-29 Super Tucano, adquiridos por la pasada administración para fortalecer el control aéreo. Se pospuso nuevamente la votación sobre la comisión investigadora por la estancia María Dolores por diferencias entre blancos y colorados. El caso del pederasta Jeffrey Epstein, sus conexiones con varias figuras internacionales y con Uruguay. Informe especial. Surgen novedades en este mediodía en el departamento de Canelones tras la aparición de un cisne muerto por gripe aviar y se reunió el Centro Coordinador de Emergencias. Nos vamos hasta allí con Eduardo Castro. ¿Cómo estás, Lalo? Buen mediodía. Hola Lucía, buen mediodía para todos. Bueno, hace minutos nada más el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comunicó la implementación de la emergencia sanitaria por los 2 focos de gripe aviar, el primero que se dio en la Laguna Garzón hace semanas y el último que se dio precisamente ayer en el cauce del arroyo Solís Grande, allí con el límite entre Canelones y Maldonado. Vamos a hablar con el director departamental de Canelones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el doctor Gustavo Moratorio. Bueno, se decretó la emergencia por estos casos, doctor. Buenas tardes, un gusto. Sí, se decretó la emergencia sanitaria, se acaba de decretar en estos momentos, que restringe el movimiento de aves comerciales en todo el país. Se restringe la feria, los remates, las exposiciones. Se controla todo eso evitando la difusión del virus que, como vos bien decías, apareció en Rocha y también ayer se confirmó el caso en el Solís Grande, en Jaureguerra, en Canelones. ¿Qué medidas se implementan para las avícolas, la producción avícola con respecto a los animales, a las aves, pero también a los trabajadores? Bueno, respecto a las avícolas, de alguna manera ellas ya tienen medidas de bioseguridad adecuadas, son establecimientos habilitados por el Ministerio, que están controlados por el Ministerio y que tienen otras medidas sanitarias bien adecuadas para estas emergencias. Respecto a los trabajadores y vinculados a las avícolas, seguramente se vaya a reforzar la vacunación de los trabajadores. Hoy tuvimos reunión del SECO de Canelones esta mañana y bueno, ahí estuvo presente el Ministerio de Salud Pública y que planteó reforzar la vacunación de influenza en los trabajadores de estas avícolas. Bien, Moratorio, y para las personas, las familias comunes, ¿no?, que viven en zonas urbanas o rurales, que tienen, por ejemplo, aves en sus predios. Bueno, ahí hay que estar alerta, hay que trabajar. La idea un poco es encerrar las gallinas de traspatio, como le decimos nosotros, las gallinas comunes de campo, y aquellos criaderos de gallinas más importantes. También encerrar gallinas que no convivan las aves silvestres con las aves domésticas de alguna manera, que no compartan alimentos ni agua. Porque recordemos que este virus se contagia por la materia fecal de animales infectados. En este caso fue un ave migratoria, como un cisne, ¿no? Un cisne blanco fue el que dio positivo en Canelones, pero puede migrar en cualquier momento a otras aves, incluso a gallinas, patos, guineas, aves de traspatio, ¿no? Hay preocupación también porque hay focos en Argentina, ¿no? Y eso puede cruzar desde la frontera hacia Uruguay. Sí, hay focos en toda la región. Estamos en la época, es un fenómeno mundial. Es un virus que se expande rápidamente, muy contagioso. En Argentina ya llegó al circuito comercial, lo que causa grandes perjuicios, mucha mortandad de animales, además de restringir todos los temas comerciales del país, ¿no?
¿Cómo sigue esto ahora con respecto al ministerio? ¿Cómo se está trabajando en el lugar donde se encontró ese foco? ¿Pueden haber más animales muertos? Sí, esa es la idea. Recorrer el foco, ahí se delimita la zona en 5 kilómetros, 10 kilómetros a la redonda, y ahí se recorre todo, se rastrilla toda la zona. Del lado de Canelones no tenemos establecimientos comerciales en esa zona. Del lado de Maldonado me parece que tampoco, creo que hay alguno en Gregorio Aznares, pero se recorre todo, se convoca a los productores, se le informa bien de estos temas, de la sintomatología, de que avisen cuando vean animales muertos o con sintomatología nerviosa, digestiva, salvajes, silvestres, o también de gallinas de sus propios establecimientos, ¿no? La última, Moratorio, ¿el virus ya estaba desde 2023 acá en el agua o no? El virus está por todos lados, ¿no? Está circulando por todos lados, es casi que diría un fenómeno mundial. Hay muchos casos en Estados Unidos, en Europa. Está circulando en vacas lecheras en Estados Unidos, por ejemplo. El virus es muy contagioso y se transmite entre especies rápidamente. Se adapta rápidamente el virus a otra especie. Es realmente bastante peligroso y bueno, tenemos el problema también de la salud pública, que es bastante complicado si llega a enfermarse, ¿no?, el ser humano. Muchas gracias. A las órdenes. Muy bien. Gustavo Moratorio, nosotros, el doctor Gustavo Moratorio, director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en minutos donde se comunicó por parte de la cartera la emergencia sanitaria por casos de gripe aviar, emergencia sanitaria nacional, por casos que aparecieron en 2 departamentos, en Rocha y en Canelones. Bien, Lalo, muchas gracias por el completo panorama desde allí. Sin dudas vamos a estar ampliando más adelante sobre esta información de último momento. Ahora avanzamos con otros asuntos, porque con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, se realizó la presentación oficial de los 2 aviones Super Tucano adquiridos por la administración pasada. Las aeronaves buscan fortalecer el control del espacio aéreo. No solamente es necesario por los tiempos que corren, sino porque también significa un incentivo. Con la adquisición y la llegada de estas 2 primeras aeronaves A-29 Super Tucano, con lo que van a ser las sucesivas entregas, los radares, todo lo que va a conformar un sistema, en definitiva, que va a fortalecer además nuestras capacidades de respuesta ante situaciones complejas. Y además un incentivo profesionalmente hablando. Realmente para nosotros es un antes y un después, un salto tecnológico muy cualitativo, tener aeronaves de esta característica, con muchas capacidades, como bien manifesté, para las actuales amenazas que hoy tiene el país. Este es un avión ideal por el costo operativo que tiene y la facilidad que va a tener para poder interactuar con los sensores que la Fuerza Aérea tiene y que va a estar actualizando para tener un sistema robusto integrado por estas aeronaves, los radares y el personal que va a estar calificado para poder interactuar. La compra de estos aviones se hizo en 2024 por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, quien estuvo presente en la presentación de estas aeronaves, al igual que los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaing-Debat. Esta instancia constituyó el primer encuentro entre el presidente Yamandu Orsi y el expresidente Lacalle Pou, tras la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de 2 patrullas oceánicas. Horas antes, Orsi había adelantado que ya hay al menos 5 empresas que ofertaron para construir las patrulleras que buscará tener Uruguay. El expresidente Lacalle Pou no realizó declaraciones en esta instancia. Tras la aprobación de una comisión investigadora bicameral por el caso Cardama, el exministro de Defensa y senador nacionalista Javier García volvió a calificar la rescisión del contrato como decisión política. Aseguró además que se brindará toda la información en la comisión. Y vamos a recibir mucha información, muchísima, que fue negada por el gobierno, de un proceso que, vuelvo a reiterar, está esa rescisión, la ejecución del contrato y la rescisión nutrido de irregularidades y que llevaron, vuelvo a reiterar, a una decisión política
del gobierno de Frente Amplio de dejar sin efecto algo que estaba avanzado y que iba a tener sus frutos seguramente a fines de este año, ¿no? Ahora marcha atrás, con ese ánimo de no entender que los países y los gobiernos continúan lo que se ve haciendo, mejoran las cosas que haya para mejorar, pero que los países y las sociedades no pueden ser rehenes de decisiones políticas como las que tomó el gobierno. Fíjese, acá tenemos 2 aviones Super Tucano que comenzamos allá en las negociaciones, me tocó a mí como ministro de Defensa con el ministro de Defensa de aquel momento, en Rivera tuvimos la primera charla, estamos saliendo de la pandemia. Bueno, estos se salvaron del recorte porque se lo comparan a Lula. No, bueno, yo no voy a opinar sobre lo que dice un legislador, que además es el presidente de la Comisión de Defensa y además es exministro de Defensa. El gobierno va a seguir adelante con todas aquellas compras que hayan tenido esta clave de política de Estado. Lo que está bien y eso lo convierte en política de Estado. Lo que está mal, está mal. Está mal lo de Cardama, por eso no salió y está bien esto. No vamos a hablar de temas que opaquen de alguna manera la fiesta que estamos viviendo hoy. Lo que hoy estamos viviendo es una fiesta, aparte de un proceso que fue una adquisición muy bien pensada, que va a pagarse durante esta administración y que lo vamos a hacer con mucho gusto porque está fortaleciendo y además fue con los procesos adecuados. Se volvió a postergar la votación para la creación de una comisión investigadora tras la compra de la estancia María Dolores en Florida. Fue a pedido del Partido Nacional, lo que provocó la reacción del Partido Colorado, quienes calificaron la decisión de venganza. Este lunes la Cámara de Diputados sesionaba con varios temas en el orden del día, entre ellos 2 que estaban pendientes desde el año anterior. La comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores por $32.5 millones por parte del Instituto Nacional de Colonización y las modificaciones a la ley de lavado de activos. Estas últimas fueron aprobadas con votación dividida y algunos artículos no fueron aprobados, por ejemplo la eliminación de la Fiscalía Antilavado y la atribución de facultades extraordinarias a la Secretaría Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tampoco podemos echarle las culpas, señor presidente, de la, entre comillas, escasa cantidad o número de formalizaciones o de condenas a la Fiscalía Especializada, que en algún sentido es el último eslabón, o por lo menos no es el primero. Si la Fiscalía no ha formalizado a más delincuentes o no ha condenado a más sujetos que hayan cometido este tipo de delitos, en buena medida es porque el sistema, reconozcámoslo, no ha generado los insumos ni ha alcanzado un nivel de eficacia y de eficiencia, que es lo que estamos procurando. El resultado de la votación sobre la ley de lavado de activos trajo más tarde repercusiones en la discusión sobre la investigadora de María Dolores. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, propuso su postergación hasta marzo, lo que contó con el apoyo del Frente Amplio. Esto provocó la molestia del Partido Colorado, cuyos legisladores sostuvieron que la decisión del Partido Nacional se debió a que los colorados votaron junto al Frente Amplio una modificación al artículo 17 de la ley de lavado de activos sobre las medidas simplificadas de debida diligencia que habían acordado con los nacionalistas no apoyar el cambio presentado por el gobierno. En una actitud desmedida por parte de la bancada del Partido Nacional, en el cual tuvo todavía la reacción tan desmedida que amenazó al Partido Colorado en sala. Nos amenazó en sala diciendo que entonces, producto de un resultado de una votación, no iba a votar María Dolores, la investigadora, y claramente fue lo que pasó. Acá no estamos en la primaria, en la clase de primer año o segundo año de escuela, viendo si el compañero de atrás nos tiró el pelo o nos pellizcó. Acá estamos para atender los problemas de la gente. Lo que nosotros hicimos en el artículo 17, que tanto molestó, fue ser intelectualmente honesto. Detectamos un error y lo corregimos. Obviamente que es una venganza, obviamente que es un momento de bronca. Nos vamos ahora hasta la sede del Frente Amplio porque está reunida la agrupación parlamentaria de este partido político. Hasta allí nos vamos con Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Ro?
¿Qué tal, Lucía? Buen mediodía para ti. Justamente desde las 10 de la mañana está reunida la bancada bicameral del Frente Amplio, es decir, senadores y diputados. A las 10 en punto llegaron aquí hasta la sede del Frente Amplio y allí recibieron, por supuesto, presidida por la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, los respectivos coordinadores de bancada, Ana Olivera y Cayeni, respectivamente, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y recibieron a 5 ministros, en este caso para justamente tener un informe de parte de ellos de lo que fue tal vez los 5 ministerios que más trabajo han tenido en este primer periodo, en esta primera parte del gobierno de Orsi. Es decir, Gabriela Valverde en representación del Ministerio del Interior, porque no está Carlos Negro, vino Odone en representación de Economía, Civil en representación del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Castillo por el Ministerio de Trabajo y Lubetkin de Cancillería. Ellos tuvieron 20 minutos para exponer sus informes de lo que había sucedido y cómo habían manejado diferentes temas en lo que va de este gobierno. Luego viene un corte, los ministros ya se fueron, en realidad estamos aguardando aquí por una conferencia de prensa que la fuerza política dijo que al término de esa instancia iba a haber, todavía no llegó, estamos esperando aquí mismo. Luego a las 14 horas retoman entonces la reunión entre los coordinadores y entre los diputados y senadores hasta las 16 horas para justamente delinear los principales temas a tratar en este 2026 en el Poder Legislativo. Así que bueno, estamos aquí a la espera de esta conferencia de prensa. Lucía, yo cualquier cosa te vuelvo a convocar. Y hoy se cumplen 4 años de la invasión rusa a Ucrania y es por eso que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encabezó una misa conmemorativa. Sostuvo que deberán seguir unidos ante la agresión de Rusia. Lo repasamos a continuación junto a otras noticias. En el 4º aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, este martes se desarrollaron diferentes eventos conmemorativos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encabezó junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una misa especial en la Catedral de Santa Sofía de Kiev. También se realizó una ofrenda celebrada en la Plaza de la Independencia. En videoconferencia ante el Parlamento Europeo, Zelensky reconoció que no es tarea fácil mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos en las circunstancias actuales, pero advirtió que solo con ambos poderes unidos se podrá seguir resistiendo el avance ruso. Desde la administración de Vladimir Putin sostuvieron que los objetivos aún no fueron alcanzados y que los ataques continuarán. El gobierno de México aseguró tener controlados los disturbios ocasionados por el narcotráfico tras la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho. Las autoridades informaron sobre 70 muertos entre soldados, civiles, funcionarios y presuntos criminales y otros 70 detenidos en todo el territorio mexicano, en el marco del operativo de seguridad que desplega a 10.000 militares. Al menos 30 presos políticos salieron en libertad en la tarde de este lunes de una cárcel de Venezuela en el marco de la ley de amnistía promulgada días atrás por el régimen interino de ese país. Hasta el momento, un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados en el marco de esta norma. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló para todos quienes quieran regresar a su país bajo esta ley. Y le digo, las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio. Los invitamos ahora a la primera pausa y enseguida volvemos con más.